no se puede acá. Es mucho. Es mucho, sí, exactamente. Sí, es como que es demasiado Es libro. Estamos acá en la mesa de novedades. Vamos a ubicarnos. Sí. Vamos con orden. Estamos en esa mesa que cuando entras a una librería es la que te recibe y te dice, estos son los bestsellers. Acá estos están son los más vendidos. Exacto, los más vendidos. Tenemos, por ejemplo, Isabel Allende, un clásico bestseller. Arturo Pérez Reverte, otro. Diego Fischer, 1 o 2 por Otro año. más. John Grisham, también. Lo que sea, y Mujica. Mujica es un bestseller siempre. Stephen King. Esto es una Biblia. ¿Qué vendría a ser? Stephen King es flor de bestseller. ¿Qué vendría a ser? Es que como los que más venden, bestsellers. Exacto, son los bestsellers, exactamente. Que los leen y los compran y los compran. Exactamente, son por lo general los más vendidos, los que tienen una cantidad de ediciones, van por la quinta, séptima, aclamado por la crítica. Sí, esos que fajas. le ves, sí, fajas y comentarios en el diario tal, dijeron tal cosa. Y uno dice, Y bueno, voy a hacerle caso. Exacto, está Vos decís, bien. tanta gente no se puede equivocar. Yo creo que sí. Viste que con el tema de los bestsellers hay como todo una tramoya o una discusión interesante sobre por qué algunos libros son bestsellers y otros no. ¿Y qué se necesita para ser un bestseller? Vender mucho. Exactamente, Sí, vender y mucho. que haya gente. Viste que aparte hay como una mirada bastante despectiva. Exacto. Ay, eso es un bestseller. Cuando en realidad lo único que hace falta para ser un bestseller es vender mucho. Y eso abarca un espectro súper grande. Tenés por un lado un bestseller como 100 años de soledad. 100 años de soledad y un bestseller como Las 50 sombras de Grey. Exactamente. Entonces es como un espectro grande. Y donde entra de todo. Sí. Buena literatura, y no quiero decir mala, pero bueno, Sí. literatura que a veces está... Es como variadita. Exacto, es variadito, exactamente. Hay mucha gente que también dice que hay toda una gran maniobra de marketing atrás, porque obviamente uno va a lo que se vende más. Exacto. Sí, exacto. esos consejos. ¿Y a dónde deberíamos ir para poder ver, bueno, qué se vende? Tenemos que ir a un lugar donde haya mucha afluencia de público. Sí. Público. Andate el 18 de julio. Voy. Sole, me estabas contando del concepto de bestseller, que no es ese que vende de repente al toque, rapidito y ta. Vos tenés otro concepto de bestseller. Sí, puede tomarse como la palabra únicamente lo dice, más vendidos, y ahí tenemos, yo qué sé, puede haber una lista de libros que se vienen vendiendo hace muchísimos años y que siguen vendiéndose. O están los otros bestsellers que son de venta rápida, yo qué sé, que podemos hablar de un Daniel Steele, de Grisham y demás, que son más de temporada, que tienen una gran venta y que después baja. Pero después están esos otros que conservan una mayor calidad literaria y demás, y que se venden desde que salieron y sigue con una venta constante. Vos elegiste 3 Yo para elegí mostrarnos. 3, A ver, exacto. mostrame. Muy ¿Cuál, bien. ¿Cuál elegiste? Ah, El perfume, uno de mis favoritos y un eterno también, que salió en los años 90 y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más vendidos. sí, lo retomé en algún momento, se me hizo un poco Es fuerte, fuerte. sobre todo en las primeras escenas. Hay que superar las primeras Y páginas seguir. y entrar, pero choquea de entrada, Bien. pero es excelente. ¿El otro? El otro, ya clásico, también, Sí. un eterno. 100 García años Márquez. de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Qué decir? 100 años de soledad no para, es como si... Aparte hubiese lo lees, yo lo leo cada 3 o 4 veranos, vuelvo a 100 años de soledad y es maravilloso. Ese también, porque muchos lo compran las diferentes ediciones. Ay, sí, sí, Y lo vuelven a leer en las diferentes ediciones que van saliendo. muy bien. ¿Y el último? Y después elegí un clásico nacional, Las venas abiertas de uno de América los más Latina. vendidos por lejos. Este tuvo un caso especial, se vende constantemente, pero el momento tan famoso en el que Chávez le obsequió a Obama este libro fue un boom. Un boom que... Qué rompió increíble, todo. ¿no? Un gesto Increíble. así Esto televisado. y todo el que o no lo había leído, se enteró ahí, pero ese hecho fue un disparador absoluto y después la constante.
la constante siempre. Muchísimas gracias, Sole. A ti. Me llamó mucho la atención que Las Venas Abiertas de América Latina sea un bestseller, ¿no? Porque decís que pasó mucho tiempo, que... Porque sí, nunca, la verdad jamás lo nombraría como un bestseller, pero en su momento sí, pero ahora no sabía que seguía como renovándose. Eso ya es un long seller, ¿viste? Son esos libros que continúan a pesar de los años. Bueno, 100 años de soledad, que fue el otro que nombró también. Sí, y El perfume. Y el perfume quizás sea el más nuevo, porque no, es del siglo pasado igual que los otros, pero son libros que a pesar del tiempo continúan manteniendo una venta. Capaz que vale la pena escuchar a alguien que tenga una perspectiva como de varios sellos, que dirija varios sellos, a ver, que nos explique un poco cuál es la diferencia entre long seller, best seller y categorice un poquito. ¿Qué se necesita para estar en la categoría? Vamos a hablar de repente con Julián Ubiría. Dale, perfecto. Julián Ubiría nació en Montevideo en 1975. Es director editorial en Penguin Random House. Es profesor de literatura, analista en marketing, técnico en gestión cultural y está culminando sus estudios de maestría en políticas culturales. Julián, yo me acuerdo cuando trabajábamos juntos, había un momento decisivo. Vos estabas a cargo del área comercial. Y yo venía y te preguntaba, Julián, antes de salir a imprenta el PDF, te decía, Julián, ¿cuántos tiramos de estos? Y me acuerdo una respuesta una vez, era la pregunta, ¿no?, del siglo. Y dijiste, mira, Virginia, si yo supiera de verdad cuántos tirar de cada libro, yo no estaría trabajando acá, sería el dueño de todas las editoriales. Exactamente. Porque es una decisión difícil y tiene mucho que ver con esto del bestseller. ¿Uno ya sabe cuándo un bestseller va a ser bestseller? No, yo creo que la respuesta es que no, porque el resultado, la performance de un libro depende de elementos que la editorial puede controlar hasta cierto punto, pero de otros elementos que son exógenos y que tienen que ver con la sintonía de la gente en el momento, los temas de los cuales se están hablando, los gustos, las tendencias, y algunas cosas se pueden intuir y otras no. Por lo tanto, este mundo nos vive sorprendiendo, con libros que imaginamos que van a ser un éxito y no lo son, y otros libros con los cuales uno no apuesta tanto y les sorprende gratamente, y creo que eso es parte de lo divertido de este trabajo, ¿no? ¿Qué es un bestseller? Es un concepto muy problemático, porque en un punto, si vas a la etimología, quiere decir el que vende más, ¿no? El que vende más. Entonces, es como un criterio que básicamente se aplica a cantidad de ejemplares vendidos, con lo cual no nos está hablando ni de calidad, ni de enfoque, si es ficción, si no es ficción, sino simplemente un tema de performance comercial. Sácame esta duda. Algún librero me ha hablado de, ha diferenciado entre bestseller y long seller. ¿Qué hay ahí? Claro, el long seller es lo más difícil, que es ese libro que permanentemente vende. Por alguna razón se instaló en el gusto de la gente y todos los años tiene una performance que sigue manteniéndose fija, digamos. Eso es algo que no pasa mucho, diría que pasa las menos de las veces y tiene que ver con algunos libros, por ejemplo, 1984. Es un libro que todos los años uno mira lo que se vendió y es muy parecido. Entonces vos decís, bueno, acá ¿qué está pasando? Hay gente que, lo mismo pasa con otras distopías de principios del siglo XX, con Un Mundo Feliz. Sí es cierto que esos libros, que son grandes libros, funcionan muy bien todos los años. Ahí uno no sabe si es que se trabajan mucho en el mundo educativo, si es que hay una tradición, digamos, generacional de que los padres le pasan a sus hijos la novela, o sea, pueden funcionar un montón de cosas. Esa dicotomía o ese enfrentamiento que algunos dicen bestseller versus calidad, ¿es así? ¿Vos lo ves así? No, yo creo que eso no es así. Creo que la calidad, y dependiendo con qué parámetros también evaluamos la calidad, es independiente del volumen de ventas. Tenemos excelentes libros que venden muchísimo, tenemos excelentes libros que no venden. Creo que son dos conceptos que marchan por carriles independientes. Un bestseller internacional, ¿vende más que un bestseller nacional? ¿En Uruguay? Sí. Creo que en general no. Te diría que los libros, cuando uno mira los libros más vendidos del año, en general son libros uruguayos. Sobre todo en la no ficción.
En la no ficción, que tiene que ver con lo periodístico, que tiene que ver con lo biográfico, que tiene que ver con elementos constitutivos de nuestra identidad. En ficción sí pasa eso. El libro más vendido este año es Violeta de Isabel Allende, como pasa como novela, como pasa todos los años. Entonces sí, por darte un ejemplo, y pueden haber otros. Así que te diría que en ficción sí, en no ficción no, porque claramente los libros más vendidos son de temáticas locales. Bien. Quedó clarito qué es un bestseller y qué es un long seller. Y otro montón de cosas, uno podría pasar horas hablando con Julián. Se nota que es docente porque sintetiza y explica todo y tiene una trayectoria impresionante. Sí, es cierto. ¿Vos sabías que acá en Uruguay se entrega el Libro de Oro todos los años? Sí, es verdad, que lo hace la Cámara del Libro. Sí. Exactamente. En realidad lo que se premia es la cantidad de libros vendidos. Así que estaría bueno hablar con alguien de la Cámara, con Alicia. Para que nos cuente un poquito más. Sí. Bien. Alicia Guglielmo nació en Montevideo en 1963. Es presidenta de la Cámara del Libro. Además, es economista, administradora de la editorial Fin de Siglo y se reconoce como integrante de la generación del 83, incansable difusora del libro y la lectura. Alicia, contame, explícame qué es el Libro de Oro. Es la constatación de lo que se vende en Uruguay. Es ni más ni menos que eso. Sencillamente se pide información a los editores, a los distribuidores, a los libreros, de cuál fue el título más vendido, no importa el año de edición, porque a veces son títulos que no son nuevitos, que se vendió en los últimos 12 meses. El periodo abarca diciembre del año pasado hasta noviembre de este año. Y ahí, bueno, se abren las categorías de nacional extranjero, a diferencia del Bartolomé Hidalgo, ¿verdad? Entonces es nacional extranjero y bueno, y ahí tenés ficción, no ficción, para niños, para adultos, después hay una categoría de interés general y una categoría de cocina. Y ese es el reconocimiento a los libros que la gente compra en librerías. Exacto. En librerías, o sea, ahí no entran clubes de libros, no entran ventas en kioscos, ni tampoco en redes de cobranza. Es qué fue la gente a comprar al punto de venta especializado, que es la librería. Los más vendidos en las librerías. Exacto. Es un reconocimiento a eso. Sí, exacto. ¿Cuáles fueron los más vendidos del 2022 en ficción internacional, por ejemplo? Bueno, en ficción internacional no somos nada originales, ¿no? Pero nada, nadita, ¿no? Entonces, ¿Eso está bueno o está malo? Bueno, no sé. En realidad, Uruguay tiene unas características que lo diferencian de otros países y hay características que nos asimilan a todo el mundo de habla hispana. Y entonces Isabel Allende es un boom. Cada vez que Isabel Allende saca un libro es el más vendido en todas partes y es Violeta, por supuesto. ¿Y en nacional infantil, por ejemplo? Bueno, en Nacional Infantil sabes que tampoco hay mucha sorpresa. ¿No? No, porque el querido Roy... Sigue viene- cosechando premios. Claro, pero ves, Roy sigue cosechando premios de todo tipo, porque no es solo a ventas. Roy cosecha a la calidad y a las ventas, cosa que no necesariamente siempre van se da. de la mano, ni tampoco van siempre por carriles que no se encuentran, ¿no? Depende. A veces la calidad puede ser también vendida. No hay tampoco que estigmatizar, bueno, lo que se vende no es bueno, no necesariamente, hay que ver en cada caso. Contame, ¿qué libro fue del de Roy que es premiado este 2022? Vos viste que Roy empezó con Pateando Lunas, ¿no? Sí, que marcó ahí. Que marcó. Con esto Pero la protagonista es la hija, ¿no? ¿De Maite? De Maite, Ah. ¿verdad? Y además Roy es un personaje que los chiquilines que van creciendo a su vez, ¿no? Lo adoran. Entonces, fue el sapo, fue Maite y ahora es la hija de Maite, ¿no? Y además él y su editorial son muy hábiles para juntarlos, porque en realidad el título dice Más allá de Pateando Lunas, Claro, entonces ¿verdad? hay un nexo. Hay un nexo en todo eso. Y bueno, y Roy ha formado muchos lectores, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. A ti. Vir, te quiero hacer una pregunta. Cuando vos eras editora, ¿escribías las contratapas de los libros? Ah, eso no lo puedo decir, secreto profesional. En el próximo bloque hablamos con una editora que nos cuenta el secreto de escribir una contratapa.
Viste que Alicia Guglielmo, la presidenta de la Cámara del Libro, nos estuvo contando sobre este premio que entregan, el Libro de Oro, que Sí. lo hacen todos los años en muchísimas categorías, pero no pudo revelarnos qué cantidad de libros se necesitan para ser considerado un Libro de Oro en Uruguay. Es como un top secret. Exactamente. Calculamos que deben ser algunas decenas de miles, no mucho más porque esta escala Uruguay, ¿no? Sí, sí, es una escala pequeña, pero bueno, ya con eso. Y bueno, vos anduviste por 18 de julio Anduve. y ahora vas a ir a otro lado. Te voy a mandar a otro lado. Soy muy bien mandadita. Sí, ya sé que sí, por eso te mando. Vas a ir a otra superficie donde también circula muchísima gente, que es el shopping. Y en el shopping vas a buscar una librería y vas a hablar con un librero a ver qué es lo que lleva a la gente. Bueno, estamos en un shopping, un lugar que tiene mucha afluencia de público y quizá acá es en el tipo de lugares donde se nota que un bestseller es un bestseller. Diego, contame más o menos los que hay ahora en la vuelta, los grandes bestsellers. ¿Cuáles serían? Virginia, te cuento. Mira, por acá tenemos Licencia para espiar, que es el último libro de Carmen Posadas, que es una novela histórica, como siempre, protagonistas mujeres, que fueron distintas espías en el mundo. Ay, qué divino. Esta uruguaya es una cra. Vende un montón, súper ágil la lectura, hermoso. Mira. Otro más. Por acá Ah, tenemos El horno es mío, que es el libro más conocido, creo que más aclamado este año. Es un libro sobre constelaciones familiares. Mirá, no lo conozco. Este hombre, Mark Bolling, te cuento. Él tiene una clínica sobre constelaciones familiares en Estados Unidos. Este libro es de 2017, no es nuevo, pero en Uruguay está agotado hace mucho tiempo. Este año en Netflix se lanza una serie Mi Otra Yo, que es muy conocida, la historia de 3 amigas, y este libro aparece constantemente en la serie. Ya está. Increíble. Una lectura un poquito pesada, pero increíble. Bien. Soluciona lo que quieras. Ok. Ah, De- bueno. Después acá tenemos ya a una grande, premio Nobel de Literatura este año, Arthur Knox. Este es uno de los libros de ella que es biográfico, como siempre con un toque feminista. Una lectura muy cortita. Son todos libros bien cortitos. Y autobiográficos de alguna manera, Exacto. Y siempre con alguna patadita al machismo y demás. Excelente. ¿no? Bien. Son excelentes, súper ágiles, lo leí en una tarde, increíble. Muy Bien bueno. de bien. Y después por acá tengo Todo el año es Navidad, que es el último libro que acaba de sacar Rose Garfione, Sí. que todos la conocemos. Sí, sí, que pone unas mesas espectaculares, hace cosas maravillosas, Rose. Sí. Hace todo espectacular. Sí. Y bueno, este libro propone que Todo el año es Navidad. Es un libro que viene con muchas fotografías, con mucho texto también, que viene con recetarios, cómo armar una mesa, de todo. Este es el primer libro de Navidad que está basado para el sur, de recetas con ensaladas, Cosas más frescas, sí, sí, sí. pensado para el verano. Muy bien. Divino libro. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ti. ¿Cuál de los libros que te recomendó Diego te gustó más? ¿Cuál querés leer? Ya quiero el de Carmen Sí, Posadas. me imaginé. El de Sí. las espías me Pinta- parece pinta espectacular. bueno, pinta sí, bueno. sí, sí, así sí. que bien. Pero acá tenés a una... Comer, rezar, amar. Esto sí que fue un gran bestseller también. Sí, sí. Este vendió más de 4 millones de ejemplares y este es del 2007. Así que y esta imagínate. parte va para long seller. Y te cuento una cosa, que hay gente que ha escrito libros Sí. siguiendo esta ruta. Ah, sí, bueno, es que hay un viaje. Hay Sí. un viaje que se organiza. y Podríamos que- hacerlo. Ay, me encantaría, pero bueno. Acá todas quisimos ser Elizabeth en este libro. Todas Todas quisimos. quisimos ir a Italia a comer, ir a India a rezar y después amar en Indonesia. Sí, A ver, sí. vamos. Y lo que le pasó a Elizabeth es que después de escribir, como le debe pasar a muchos escritores, es muy difícil. Después de escribir un bestseller, remar los siguientes libros no es fácil. No. Pero ella lo logra. Ella lo logra porque, bueno, Ciudad de Mujeres Es divino. es divino. Divino. Este también, Libera tu magia, es súper lindo. Este La también. firma de todas las cosas. ¿No me vas a decir entonces
si No. escribís o no las contratapas. No te voy a contar nada. Prefiero que la infidencia la cometa Julia Ortiz. Julia Ortiz nació en Montevideo en 1982. Es la editora responsable de Criatura Editora desde sus comienzos en 2011. Es licenciada en letras, trabajó como correctora y librera. Escribió artículos para diferentes medios de prensa. Es docente en la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Julia, vos como editora de Criatura Ediciones, ¿qué es para ti un bestseller? No sé. Bien, está Nuestro bien. trabajo en Criatura es hacer todo lo contrario, creo, a bestseller. O sea, trabajamos sobre lo que no es masivo, sobre lo Claro. que es más, no te diría de culto, que suena un poco pretencioso, pero más personal. Quizás tratamos de hacer libros más cuidados. Más no es que los bestsellers no sean cuidados, pero trabajamos en el concepto, creo que contrario. Ojo, me encantaría que todos mis libros se volvieran bestseller, pero no al revés, pero no trabajar para ser bestseller. Tú como en tu editorial, ¿qué es para vos un éxito de ventas? Un Ahí libro va. que ha sido Esa un me éxito gusta de más, ventas. un libro Bien. que rompe como la media Claro, de exacto, las que ventas. dices, bueno, de más o menos vende esto, pero no, justo nos vendimos tanto. Uf, la aguja se fue para arriba. Mira, todos los libros de Leo Maslía, la verdad, son libros que tenemos un montón, tenemos como 7 u 8 títulos ya en estos 10 años y los libros de Leo siempre se venden mucho, o sea, se venden más de la media. Pero que me haya sorprendido, te diría Cuántas aventuras nos aguardan, de Inés Bortagaray, que es un libro que hicimos en 2018. No me sorprendió por ella, porque creo en su trayectoria y en su totalmente. calidad, pero creo en todos los libros. A ver, yo cada vez que llevo un libro a imprenta y que llega, pienso que va a romper todo y que va a vender Claro. como nunca y que va a ser un bestseller, como vos decís. Pero eso rara vez pasa. Sin embargo, con En Cuántas aventuras nos aguardan, en muy poco tiempo reimprimimos 1000. Nosotras tiramos 1000, siempre 1000 ejemplares, que quizás no es la media del mercado, pero tiramos 1000 y reimprimimos 1000 muy pronto de Cuántas aventuras, ya hemos reimpreso de vuelta, que para un libro de ficción, de adultos, de literatura nacional, ¿no? Con todas esas restricciones, Claro, exactamente. es una muy buena venta. Bueno, lo mismo nos pasó con Rafaela Lahore, con Debimos ser felices, que es todavía más raro, porque Inés tenía una trayectoria, era una Sí, escritora Rafaela era el primero. consagrada, sí, pero el de Rafaela era el primero, primera novela de escritora que desconocida para el medio literario, del periodismo, viviendo en otro país, y también, como a los 6 meses o antes del año, también reimprimimos 1000. Vos decís, bueno, yo para mí todos van a ser un bestseller, pero vos tenés, ya te hiciste el ojo de decir, cuando armás la grilla, por ejemplo, para el plan del año, que ya me imagino que tendrás todo el 2023 listo. Sí, Decís, sí. bueno, acá en estas ya tengo un bestseller, ya tengo un éxito de ventas. No, como te digo, siempre es la gracia de este oficio, es que siempre es nuevo. O sea, cada libro con el que yo empiezo a trabajar es un trabajo nuevo, que es lo que creo que me mantiene hace 10 años haciendo lo mismo, si querés, es que es siempre distinto. Porque es un trabajo de mucha cercanía con la autora o el autor, hacemos procesos largos en Criatura en general, o sea, nos metemos mucho en el libro antes de llegar a imprenta. Entonces es como una aventura cada libro, Claro. y por eso cuando llega a la imprenta, como te digo, yo estoy tan involucrada Que con siempre el libro pensás que no puedo pensar Que vaya mal. nada menos que la va a romper. Entonces es muy difícil verlo. Sí, es obvio que hay autores o autoras que sabes que son más conocidos, porque al final del día es una cuestión de popularidad. Cuando haces la contratapa, cuando escribís ese cuentito, ¿qué es lo que atrapa al lector? ¿Lo haces pensando en eso, en atrapar al lector? Ojalá supiera cómo atrapar al lector. Claro. Me encantaría poder hacerlo para atrapar al lector. No, lo trato de hacer con la mayor honestidad posible. Por supuesto, no revelás las carencias del libro que sabés que tiene. Claro. En la contratapa tratás de hablar de sus fortalezas, de dar un panorama general, pero no soporto las contratapas que dicen, perdón, No, mis no, colegas, no. brillante, Sí. el mejor libro, fascinante. Claro, por eso, porque hay muchas que vos mirás y dices, mirá. pero todo, este libro es lo esto mejor del mundo. Y después te llevas un Entonces fiasco. la tentación al escribir la contratapa Claro. de poner este es el mejor libro es grande. Pero bueno, trato de Tratás hacerlo con de- la mayor honestidad posible. Bueno, este libro tiene estas fortalezas. Claro, miren. si no, no lo hubieras publicado. Si no Bueno, tuviera... El sueño de una editora, o por lo menos el mío, es que las lectoras y los lectores se acerquen a los libros porque son de tu editorial. O sea, esa confianza, Que ¿no? tengan, exacto. Vos sabés que agarrás Que un se libro diferencie. de tal editorial y sabés que va a estar bueno. O sea, por más que no conozcas a la autora o al autor ni la historia, sabés que hay una garantía que es el sello.
bueno, eso Exacto. es lo deseable. Genial. Bueno, Julia, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Ya develamos el misterio de las contratapas. Pero viste que tuve que ir a hablar con otra persona, ¿no? Porque vos no ayudaste. No, porque yo soy una persona muy discreta. Y vos fuiste a hablar con alguien que somos presidentas del Club de Fan, Totalmente. un bestseller sólido. Nos peleamos para ver quién hacía la entrevista. Ganaste vos. Piedra, papel y tijera. Ganaste vos. Bueno. ¿Con quién hablaste? Con Fernando Sabatar. Un encanto. Fernando, tus libros tratan sobre ética principalmente, pero también sobre filosofía, la vida, Dios, temas que quizás son áridos o no son la primera opción para muchas personas a la hora de elegir un libro. Sin embargo, en tu caso, hubo algunos libros, como es el caso de Ética para Amador, que se convirtieron en bestsellers. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es tu fórmula para que la filosofía se convierta en un bestseller? Bueno, mira, en principio yo creo que los temas que trata la filosofía, cuando se refiere a la vida cotidiana o a los, digamos, a los problemas que uno se plantea, etcétera, yo creo que le interesan a todo el mundo. Lo que a la gente no le interesa es la palabra filosofía, el revestimiento académico que tienen esos problemas. Entonces, bueno, Ética para Amador, por ejemplo, tuvo el acierto, que yo vi que era después un acierto, cuando lo escribí simplemente por dar gusto a una amiga que tenía que dar clases en un instituto y que quería tener un libro accesible para que los chicos, 15, 16 años, pues pudieran acercarse a los problemas de ética. Entonces yo intenté escribir un libro que fuera, digamos, divertido, como puede ser divertido un cuento, como puede ser divertido una narración, es decir, que no tuviera esa especie de ámbito académico, que no fuera como decirle al niño, a ver, fíjate que ahora vas a oír cosas trascendentes, no, sino más bien como una conversación amistosa, en fin, con sus complejidades, pero sin tener, que no fuera intimidatoria, ¿no? Yo quise quitarle el lado intimidatorio a esos temas, porque la gente a veces se asusta, está interesada en ellos, pero se asusta con el tono, Claro. Y bueno, eso es lo que intenté evitar, ¿no? Y lo lograste, obviamente, porque las pruebas están. Si tuvieras que volver a escribir, o si volvieras a escribir Ética para Amador ahora, 30 años después, ¿lo cambiarías o lo escribirías igual? No, yo lo fundamental del libro lo escribiría igual porque en las cuestiones éticas las cosas no cambian como, ya sabes que la estética es lo que cambia constantemente y la ética es lo que permanece, lo que de alguna manera dura. Pero lo que cambiaría son muchos ejemplos y menciones de cosas de actualidad cuando escribí el libro. Pero la estructura del libro no, yo creo que la estructura del libro es más o menos lo que quiere ser, ¿no? Exacto. ¿Crees que estamos viviendo humanamente o nos alejamos cada vez más de ese precepto del que tú hablas? Yo creo que eso es que ninguno de nosotros ha vivido en otra época. Yo me parece asombroso la gente esa que dice, en el siglo XV la gente vivía mejor que nosotros. Si ninguno hemos vivido en el siglo XV. O sea, solo conocemos un momento del mundo, un momento de la historia de la humanidad que es este. Y aquí somos humanos al modo que se es humano hoy. Entonces, yo no me pregunto siquiera si antes se era de otra manera humano o se va a ser después. Vamos a intentar hacer las cosas hoy, hacerlas lo mejor posible hoy. ¿Qué libros son para ti tus bestsellers? Oh, bueno, dices de los libros que yo he leído, de los libros que yo puedo leer. Sí. Bueno, yo un lector devotísimo de Borges, ¿no? Lo he leído muchísimo. Bueno, yo creo que hubo una época que me sabía libros enteros de Borges de memoria.
es uno de los autores que más me han gustado. Pero lo bonito de la lectura es que te va permitiendo descubrir cosas nuevas cada uno. Por ejemplo, Borges a mí me llevó a leer a otros autores. O sea, disfruté leyéndole a él, pero también disfruté con algunos de los autores que él recomendaba, que me parecían que eran muy interesantes. Entonces, eso es lo que ocurre, yo creo, con todos los libros, que hay algunos que nos gustan mucho, pero sobre todo que abren puertas a otros que también nos van a gustar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Derito, tuvimos a Sabater en Desenfrenadas. Fue un Qué sueño. placer, un Sí, sueño, la tal verdad cual. que sí. Y qué lindo, ¿no? Todo lo que dice. Ay, sí, El secreto sí. de él es ese, ¿no? De hablar de temas tan trascendentales para la vida humana, pero lo hace de una forma tan cercana, tan amigable para el otro, que yo qué sé, hablar de ética, filosofía. Sí, temas universales que nos Exacto. tocan a todos todo el tiempo. Pero hablarlo así hace que lo leas y sea un placer, que no sea engorroso. Bueno, ¿qué llegó? El librómetro. Perfecto, arranca. El mundo de Sofía de Joyce Gardner. Lo salté, lo fui salteando en dulce de leche. Es de esos que a mí me gustaría tener en la mesa de luz y cuando tengo así como una duda existencial, que uno tiene dudas Todo el tiempo. existenciales, vas, bichas, resolves. Es filosofía de divulgación. Bien, accesible. Sí. Pese a eso, a que es filosofía accesible o lo que sea, yo lo remé en dulce de leche y a la página 19, está marcadito, lo abandoné. No hubo forma. Y no lo voy a tener en la mesa de luz tampoco. Capaz que sosteniendo la pata de un sillón. algo así. ¡Ay, qué maldad! Yo. Patrick Süskind, El perfume. Lo leí de un tirón. Es, el personaje, Baptiste, hace unas fragancias que se cotizan mucho en París, pero claro, ¿cómo las confecciona? No acotes que estoy hablando yo. Perdón. Cuando las confecciona es a partir de jóvenes vírgenes que, deben morir, pero qué fragancias. Un horror. Está muy bueno. De un tirón. Lo leíste de un tirón. Lo remé en dulce de leche, demasiado tortuoso para mí. No banqué. El Código Da Sos débil, sos Vinci. débil. El Código Da El Código Da Vinci. Lo leí de un tirón. Todas esas peripecias para ir como... Es como un misterio y escribe, está muy bien estructurado. Muy bien estructurado. Te Porque hay mantiene varias... enganchada. Totalmente, no lo puedes largar. No. Es un bestseller de ley. Lo leí de un tirón. También coincidimos, lo leí de un tirón, me encantó la historia, me encantó saber como que eso de estar adentro, me sentía como adentro de la trama, esos pasajes secretos, muy entretenido, lo leí de un tirón. Bueno, Cometas en el cielo de Khaled Hosseini. Lo leí de un tirón. Es un libro precioso, es lindísimo, tiene una narrativa muy, muy linda. Es duro porque obviamente cuenta la historia de un niño en Afganistán que la pasa muy mal hasta que, luego es adoptado y llevado a Estados Unidos, pero realmente vale la pena. Lo leí de un tirón. Absolutamente de acuerdo contigo, por Bien, fin. bien. Lo leí de un tirón. Y fuiste valiente. Sí, fui valiente. Muy valiente. Sí. Veo que te Me la aguantaste. banqué bien. Bueno, 50 sombras liberadas es El primero es 50 sombras de Grey y después está 50 sombras más oscuras. Es una trilogía. Yo no leí ninguno de los tres, es decir, empecé a leer 50 sombras de Grey y me pareció un embole. Es una Cenicienta que no existe, es como una cosa muy real, y me embolé. Así que para mí es dulce de leche a full, ese que está duro, no pasé de la cuarta página. Yo lo remé en dulce de leche, igual que vos, pero quiero confesar, Sí, ya me imagino. que fui salteando y buscando cuáles eran las partes de encuentros, digamos, hot. Las partes candentes. Las partes candentes y... A ver si podías sacar alguna idea. No, pero ¿qué no, era? nada. No aprendiste nada. Lo remé en dulce de leche. Bueno, Terminamos. Viste que los padres tenemos esa cosa de el nene tiene que leer.
y compramos todos los libros que hay que comprar cuando podemos. Sí. Y así armamos los grandes bestsellers infantiles. ¿Hay bestsellers uruguayos infantiles? Hay, y vamos a hablar en el próximo bloque con alguien que nos va a explicar todo eso. Roy Verocay nació en Montevideo en 1955. Es escritor, músico y periodista. Sus libros para niños lo han convertido en la referencia actual a nivel de literatura infantil juvenil nacional, especialmente con su personaje El Sapo Ruperto. Con más de 50 libros en su haber, Verocay fue editado en Argentina, México, España y Perú. Integró y sigue integrando diversas bandas de rock. Además, trabajó en varios medios de prensa locales. Bueno, supongo que decirte que tus libros son un éxito de ventas o que son un bestseller no debe ser ninguna novedad, así que no quiero empezar por ahí. Pero como este capítulo trata sobre los libros bestsellers, nos gustaría saber qué es para ti, Roy, escuchar eso, que cuando te dicen que tu libro es un éxito de ventas, que la rompió, que es un bestseller. Mira, primero, yo creo que el hecho de que algo venda mucho no es una garantía de calidad, ¿no? Todos conocemos muchísimos ejemplos de cosas, libros, discos, cuestiones que venden millones y no necesariamente son de buena calidad. No digo que lo mío lo sea, pero siempre es una alegría, porque vos cuando sacas un libro no tenés idea de lo que va a pasar. O sea, tampoco es decir, me voy a sentar a escribir un libro para que venda mucho. O sea, si tuviera esa fórmula sería multimillonario. Sí, me imagino. Entonces, cuando empieza el libro a circular, a moverse, y qué sé yo, y se desparrama por las escuelas, y te llaman, y te comentan, y, como el caso, qué sé yo, de Pateando Lunas, o cosas que lleva 30 años circulando, ¿viste? Es una alegría, obviamente, es algo que nunca te habías imaginado. Exacto. Ahora, hoy tú decías eso de que sea el más vendido no es sinónimo de calidad, y eso lo hemos escuchado en varias personas que nos han dicho eso y estamos totalmente de acuerdo. Pero, bueno, le pasa eso a muchos autores, es decir, hay como una sensación de que no les gusta ser los más vendidos, quizás por ese temor. Mirá, no sé los demás, yo no tengo ningún problema en ser el más vendido. Al revés. Seguro, yo encantado, si todos mis libros fueran el más vendido, yo estaría feliz. Tampoco hay que tenerle miedo, si la gente compra tu libro y vos considerás que tu libro es bueno, aunque tengas un poco de autocrítica, pero te parece que sea bastante bueno y que vale la pena, no tiene nada de malo que la gente lo compre y lo lea, no hay por qué avergonzarse de eso. No, por tampoco. supuesto que no. Lo que pasa es que el uruguayo tiene esa cosa de, viste, el perfil bajo, no, mejor, que no sé qué van a decir, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a esas cosas. ¿Y qué libros entonces nos recomendarías para leerle a nuestros hijos, por ejemplo? Bueno, ¿O cuál te han marcado a vos? No, lo que pasa es que, mirá, yo cuando recién empecé, había una persona muy sabia, que era Ana María Babosi, una bibliotecóloga muy militante de la literatura infantil, que fue la que me impulsó a escribir Pateando Lunas, de hecho. Y yo le dije, ¿y cuál es el límite? ¿Cómo sé hasta dónde puedo llegar? Y me dice, léete a Roald Dahl y léete Conrad, que es un libro de Cristina Slinger, que no lo tengo acá para mostrar, y que son dos libros que dije, claro, ahora entiendo. ¿tá? Entonces tengo, por ejemplo, Matilda, que es un libro de Roald Dahl, que ahí lo que me enganchó mucho es el sarcasmo, ¿no? Yo soy una persona muy sarcástica. En los libros de Ruperto, todos mis libros siempre se están burlando de alguien y qué sé yo, y soy así por naturaleza, entonces me identifiqué mucho. Y es muy cruel con los adultos, con el mundo de los adultos. Entonces, esa es una de las cosas que me di cuenta, que me fascinó, que la mirada de estos libros, el punto de vista es el punto de vista del niño, no del adulto que lo cuenta. Entonces, como que está visto, el mundo adulto está visto como desde abajo, ¿no? Y yo siempre, desde el principio, sin saberlo, que después me conecté con esto, ya me di cuenta que hacía eso.
¿no? Entonces como que me ponía en lugar del niño que va a leer. Entonces, bueno, este es uno. Otro es, obviamente, uno de los clásicos, que es Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro que hace 1000 años me abrió la cabeza también por el tema de... Porque tiene todo, claro, el mundo fantástico, pero aparte el humor absurdo, viste, las cosas re locas, la reina diciendo que le corten la cabeza a uno, le corten la cabeza al otro, el sombrerero, todos los personajes re delirantes, también es un libro que me enganchó mucho. Así que son libros que recomiendo, ¿no? Y como les dije, ese de Conrad es un libro que me gusta mucho. Y un libro que me inspiró mucho al principio, que no lo tengo acá, es Cuentos de la Selva. Ah, sí. Pues yo se lo leí a mis hijas cuando eran chicas, en la época de la dictadura, me acuerdo, y era todas las noches el paso del llave virí, dale, qué sé yo. Hasta que llegó un momento que ya estaba aburrido de leerles el mismo cuento todas las noches y salí a buscar otro libro de autor uruguayo que les gustara tanto como ese, y no había nada. Claro. Entonces ahí les empecé a inventar cuentos yo. Y yo decidí que les iban a contar los cuentos en el lenguaje que usaba Quiroga, que era muy directo y simple. Vos lees un cuento de Quiroga a un niño, no le tenés que explicar nada, ninguna palabra, nada, no hay nada raro, nada complicado. Y entonces eso también me influyó mucho a la hora de escribir. Quiroga creo que fue mi primera influencia. Bueno, muchísimas gracias, Roy. La verdad que re linda las dos recomendaciones y bueno, y las que no tenemos para ver también. Ideal son bestsellers además. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, hay que leer un poco, desarrollar la croqueta, como bien dice. Roy, además de un gran escritor, es músico, y periodista. Polifacético. Un excelente periodista. Sí, compartimos redacción con él. Es muy divertido trabajar con Roy. Muy divertido, muy irónico. Yo me quedé pensando en el misterio de los números uruguayos. Sí, ese es un tema que periodísticamente siempre nos va a quitar el sueño. Hay que ir al número. Vamos a los hechos. Exacto. ¿Cuánto? 50.000. 50.000 libros vendidos, Alejandro de Barbieri, Educar sin culpa, entre otros. Sí, no es el único de él. Fui a hablar con él. Y te habrá contado muchas más cosas. Sí, perfecto. ¿Cómo explicás vos que Educar sin culpa sea un bestseller en Uruguay? Y bueno, le está yendo muy bien también fuera de fronteras. Pero vamos acá. Sí, ese libro fue un cambio, ¿no?, de mi manera de trabajar, de mi manera de vivir también, porque yo tenía pacientes como psicólogo, mi tarea era atender pacientes, de hecho tenía muchos pacientes. Y cuando ya cuando salió Economía y Felicidad empecé a dar un poquito más de charlas, pero cuando salió Educar sin culpa ya ahí tuve que cambiar, ¿no?, mi manera de trabajar y enfocar en la prevención. No sé qué fue lo que pasó, creo que tiene que ser un combo como del contenido del libro, de lo que dice, de lo que plantea, la sobreprotección, las frustraciones, y también quizás la manera de comunicar, la manera de transmitir, ¿no?, el conocimiento que hizo que el libro tuviera tanta linda recepción de parte de los papás y de los educadores, que los docentes lo quieren muchísimo también al libro, y a partir de ahí, ya fue dedicarme a dar charlas y a dar capacitaciones, así que a ese libro le debo muchísimo. ¿De qué trata? ¿Qué necesidades de los padres o de los educadores vino a llenar o qué alertas nos vino a dar este libro que sigue escalando en ventas y en pedidos de la gente? Y en otros países, porque a mí me asombró Colombia, por ejemplo, cuando fui, una apertura tremenda, ¿no? Recorrimos 4 o 5 ciudades, todo con el libro. El libro cuenta de por qué nos cuesta a los padres sostener el no, digamos, ¿no? Nos cuesta frustrarnos con las frustraciones de nuestros hijos, ¿no? O sea, que habla de la educación, pero en el fondo hay un tema más filosófico, que el libro tiene mucho material de Sabater, de otros filósofos que a mí me gustan mucho, Carlos Díaz. En el fondo es el tema del sufrimiento, pero aplicado
a la educación, ¿no? Aplicado, a mí me gusta decir más educación que crianza. Se ha popularizado la palabra crianza, pero a mí no me gusta. Criar se cría una mascota, a la persona se la educa. Y si se la educa es en valores y es en el lenguaje, ¿no? Entonces el libro trata de por qué nos cuesta sostener ese no, por qué nuestros abuelos educaron a nuestros padres sin culpa, ahí el origen del título del libro, ¿no? Nuestros abuelos educaron a nuestros padres, yo tengo 51, mi papá 81, ¿no? Para que se entienda las generaciones. Sin culpa. ¿Por qué? Porque no esperaban ser queridos por ellos. No quiere decir que no los quisieran, quiere decir que educaban sin esperar ser queridos. Y los papás de hoy tenemos miedo que nuestros hijos no nos quieran y lo que es peor, hacemos cosas para que nos sigan queriendo. Entonces te llevo, te traigo, te pongo la camperita, ¿viste? Ya se puede poner la campera solo, se la pongo igual, lo llevo y lo traigo, pero tiene 12 años, ya puede ir solo, sí, pero no me cuesta nada, tengo miedo. Entonces lo llevo y lo traigo, entonces sin querer estamos anulando la autonomía, la independencia, la seguridad, la autoestima. Tenemos chiquilines que sufren mucho, obviamente, porque la sobreprotección hace que los chiquilines no desarrollen su autonomía, su independencia, su seguridad, que no prueben sus dotes, sus dones que tienen, ¿no? Entonces el libro dice que una cosa es proteger, que eso es fantástico, ¿no? Todos queremos proteger a nuestros hijos, pero otra cosa es sobreproteger. Vos decías al principio de esta charla algo que me interesó y que es como el sueño dorado de los editores, tener a un autor que sea como muy proactivo a la hora de vender su libro, que vender no sea una mala palabra, ¿no? Sí. Y dijiste también que te cambió la vida, o sea, vos te dedicaste de alguna manera a expandir el mensaje del libro. Contame un poquito más de qué se trata eso, qué se hace. Bueno, yo recorrí mucho, creo que tiene que ver con ese sentido de vida, de que el mensaje llegue a todos lados, ¿no? A mí me gusta mucho eso, tengo anécdotas increíbles, pero claro, eso da mucho trabajo, ¿no? Tenés que encargar los libros, tenés que ponerlos en la caja, llevarlos, llegar, ¿no? Pero sí, esa parte es muy proactiva y eso la gente agradece mucho eso, ¿no? A mí me nutre mucho esa energía, ¿no? De que llegues a un lugar y bueno, y que puedan no solo acceder a la charla, el que quiere después comprar el libro, pero ya la charla es un regalo, ¿no? Digo, para la gente. Y eso me ha dado muchísima satisfacción. Una pregunta muy autoayuda. Yo sé que no hay fórmulas, pero sí, por lo que veo, para un bestseller, tiene que haber un contenido que importe, que tenga que ver con la coyuntura, con lo que estamos viviendo, con algo que nos trasciende. Tiene que haber un autor súper proactivo, hiper. Me parece que a veces estás medio pasado, así como de rosca, vas y vas y vas y vas y vas y vas. ¿Y qué más? ¿Hay algo más que me esté faltando? Saber comunicar. Porque yo creo que hay el libro, de repente uno agarra un libro de otros autores y dice, bueno, pero el contenido es el mismo o parecido, ¿no? O muy similar en Argentina, en Chile, en Colombia, ¿no? Que digan lo mismo, que los chiquilines evitamos que sufran, evitamos que crezcan. Pero bueno, creo que ahí aparece, que también lo fui descubriendo gracias a lo que la gente me comentaba, ¿no? Cuando empecé la radio, ¿no? Mi amigo Juan Andrés que me dijo, Ale, Jorge Traverso, Juan Andrés Elordoy, yo qué sé, Emiliano Cotelo, colegas que me dijeron, Ale, vení porque vos hablas bien, comunicas bien en 5 minutos. Bueno, ahí fui como descubriendo también ese otro lado. Entonces eso creo que eso, cuando yo hablo con psicólogos y cuando doy charlas para psicólogos, les digo, no se olviden de eso también, porque ahí hacemos mucha prevención. Y creo que ahí hay mucho para hacer todavía, ¿no? En la parte de prevención. Entonces, y otra cosa es la autenticidad. Yo hablo mucho, viste, como tú dijiste, de Marcela, de mis hijas, cuando pongo ejemplitos diarios, ¿no? Hago una meditación final, soy bastante auténtico. Creo que eso... pero eso es marketing en el sentido de convocar, porque como tú decís, a veces está como en los autores como que vender, ¿viste? Digo, no, a mí me da mucho trabajo, me dio mucho trabajo llegar a todos lados. No es que se vendió porque una vez salí, no, la recorrida son más de 180 charlas por año, más en todo el país. No vendés porque salís en la tele, vendés si tenés algo para contar, si tenés un dolor, tocas un dolor de la gente, que es ¿no? El de sobreproteger, el de poder sanar mi historia con mi familia, para decir, bueno, mis padres me hicieron esto, pero yo ahora tengo hijos y tengo una responsabilidad, en el caso de educar sin culpa, ¿no? Pero después, no es que en las charlas también no siempre se venden todos los libros, se venden 20 o 30 o 10, o no, pero vas llevando algo que es salud mental. Yo creo que eso es lo que yo más agradezco y aparte me encanta, que es el trabajo grupal, ¿no? El trabajo con la gente, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Viste que hacer un bestseller no es tirar el libro... No es soplar y hacer botella. No, tirarlo a la buena de Dios y arreglate como puedas. No. Hay que seguirlo,
que trabajar. Sí, hay que trabajar mucho, como hace Que Alejandro remarla. de Barbieri. Sí, la rema bien. Bien. Y le da rédito, le viene bien. rédito, Sí, por sí, supuesto. sí. Sí, sin duda. ¿Qué estás leyendo? Mira, estoy leyendo, hablando de bestsellers y longsellers, a Gioconda Belli, que es autora de a lo que ahora es un longseller, que fue La mujer habitada. Ahora estoy leyendo este, que es Las fiebres de la memoria. La verdad es que lo empecé hace muy poco, voy por la página 31, o sea que no puedo contar mucho. Lo que sí sé es que la contratapa me la vendió Divino. divino. Dice, Las fiebres de la memoria es una novela de amor, misterio y aventura. Ya está, ya Dije, está. listo, a esta altura. Así que Gioconda Belli, Las fiebres de la memoria. ¿Y vos? Yo estoy leyendo Una vida llena de propósito de Pablo Casacuberta. Es el primero que leo de él. Hace mucho tiempo que quiero entrar, sí, escribe pero muy tiene bien. esa fama que él es así. Yo fui compañera de clase de él cuando éramos súper jovencitos y es una lumbrera. Entonces dije, Muy bueno, inteligente. claro, es como muy complejo. Entonces dije, esto me va a costar. Y ¿sabes qué? No me costó nada porque tiene... Vos también sos re inteligente. No, sí. tiene tensión narrativa. Ah. Tiene tensión Atrapa. narrativa, atrapa. Hay disquisiciones filosóficas interesantísimas sobre Sabater de nuevo, ¿no? Sobre temas universales, pero con una tensión narrativa. Vos querés saber qué le pasa al personaje principal, a David Badenbauer. Me queda una página al final que me la guardé para leerla con mucha tranquilidad, incluso capaz que hasta saco apuntes. Acá estamos rodeadas de bestsellers. La verdad es que Que te confieso que de verdad hay muchos, la mayoría que no conozco. no, yo también. Por ejemplo, María Dueñas, El tiempo entre costuras, sí. Es Hay una serie. Hay una serie, pero ella es bestseller seguro. Todos los libros que saca María Dueñas se venden millones. Me da siempre. ganas de leer este. Está muy entretenido. Está bueno. Este sí lo leí. Bueno, Julio Cortázar es un longseller, esto es trampa. A mí me gustó muchísimo este libro. No sé si me animo a volverle, pero Está. dale. Bueno, después que yo no lo leí, Lucinda Reilly, de 30 millones de ejemplares vendidos. O sea que esto es un gran Un bestseller. recontra Yo bestseller. sé de mucha gente, y además hay muchos libros de Ay, ella. tenemos que leer, somos un No, yo penal. empecé y no... Un penal, no me mal. atrapó mucho. Daniel Steele, otro. Otro, yo tampoco nunca leí Millones nada. y millones es como una fórmula Sí, tiene- mágica. Es una chica, aparte, Daniel Steele. Sí. Siempre me imaginé que no. No, es obvio que es una chica, mi vieja. Daniel Steele. No. Este también es un long seller. Mira, 900 millones de libros vendidos. Chao, es la autora más leída. Chao. Es como Corín Tellado. Sí. Debe ser algo así. Sí. No sé. Ay, el Este es un Principito. long seller. Sí. Principito siempre. Obvio, sí, Siempre. Y bueno, y siempre. podríamos seguir, pero no Hay nos va a dar más. la vida. Ken Follett. Tenemos muchos, Jojo Meyers, Christine Hanna, Sí, este es divino. sí, Noah Gordon. Ludovica, a una escala más local, más de acá, de Río Platense. Sí, es como el del verano, ¿no? Sí, el del verano. Para saber cómo viene el año. ¿Qué sos en el horóscopo chino? Cabra, Perro. de fuego. Perro. Nos llevamos Wow. bien. Yo te arreo. Sí. El perro que arrea Sí. la cabrita. Dale. Y yo salgo corriendo. Vas a salir corriendo, si me das trabajo. Sí.